Desde casa les damos la bienvenida a nuestro programa Visión Solidaria. Esta misión queremos dedicarle a una fecha muy especial en nuestro país, 20 de julio, Día del Grito de la Independencia de Colombia. Y para ello nos estará acompañando José Carlos, a quien hemos visto en distintos roles en nuestra cooperativa, pero quien hoy nos va a acompañar como historiador. Por contarles, él ya lleva 5 libros escritos donde ha recogido un montón de sucesos históricos, no solo de Granada, Antioquia, sino también de nuestra cooperativa Cogranada. Así que, José Carlos, bienvenido a Visión Solidaria, y yo creería que sería propio entrar de una vez en materia. Cuéntenos por qué se dio el grito de la independencia y eso qué tan relacionado está con el cooperativismo. Hola Jennifer, hola televidente, muy contento de pasar de entrevistador a entrevistado, ¿cierto? Efectivamente, Jennifer, fue el grito de independencia, no la independencia propiamente dicha. Una pelea aparentemente callejera que tiene sus antecedentes y preparativos previos. Tiene su base en la organización social como el cooperativismo y el mutualismo para defender derechos mediante la unión de voluntades, ¿cierto? Son distintos métodos, pero si los miramos desde la unión, su génesis es la misma. Así la una sea armada, como ve esa, o la civilista, como las cooperativas, ¿cierto? Vale aclarar, la asociatividad ha estado desde momentos históricos, luego hoy nosotros podemos reconocerlo como tal porque pues está en el marco legal, ¿cierto? Pero es de entender que siempre nos hemos encontrado para causas comunes que nos han llevado a, digamos que situaciones como esa, como lo fue el grito de la independencia. Pero entonces lo que logro entender un poquito es que no fue tan improvisada, digamos, esta disputa, sino que realmente estuvo previamente organizada, ¿o estoy equivocada? No, Jennifer, está muy bien, vea. De todas maneras, todas las cosas tienen un motivo, ¿cierto? Y tenemos que irnos más atrás de 1810 y veamos, por ejemplo, cómo en la década de 1780, una mujer muy valiente, Manuela Beltrán, en el Socorro Santander, rompió los edictos de los impuestos, es decir, los impuestos eran alcabalas, unos impuestos absolutamente impagables, ¿cierto? Además de la insurrección de los comuneros en Nueva Granada con Antonio Galán y la sublevación de Túpac Amaru en el Perú evidencian esta realidad, ¿cierto? Pero esos 28 años antes, la crueldad pues, fue mucha con el fin de sentar un precedente de que no se revolucionaran, ¿cierto? Pero eso no fue motivo, digamos, para que luego en 1810 ya otros pensaran muy distinto, ¿cierto? En 1810 pues, ya el rey Juan Carlos de España pues, era un tipo muy cultural y se dedicó mucho a España, pero sus colonias fueron muy abandonadas, no eran sino para, como decimos, chuparle la sangre y no más. Esos ministros tenían como ciudadanos de tercera a todos los conquistados, ¿cierto? Estamos hablando no solo de Colombia, sino Perú, todo lo descubierto por Cristóbal Colón hacía 300 años, ¿cierto? Inclusive ya había también unas pequeñas escaramuzas. Hablemos de Camilo Torres, que había publicado el Memorial de Agravios pidiendo ser tratados como los españoles, es decir, ellos no eran personas de segunda ni de tercera. Un memorial de agravios, estamos agraviados, estamos lastimados, estamos dolidos por esto y esto y esto y esto. Antonio Nariño había traducido los derechos del hombre, que fueron traducidos de francés. Entonces, mire que ya había algunas cosas culturales que estaban ahí como subyacentes y diciéndole a la corona española, pilas, que aquí va a resultar algo muy gordo. Bueno, en el marco de toda esta historia, sí sería bueno contextualizarnos, José, dónde y cuándo se dio el grito de la independencia. Bueno, cuando yo era un niño escuchaba una poesía muy larga que arrancaba, pues fue que un señor Morales, para atender a su gente, pidió un florero a González, un tal González Llorente. González, que era tendero de procedencia española, y se puso de grosero y hasta le dijo mamola. Eso tiene un error histórico, ¿cierto? En cuanto a que lo llaman la casa de Llorente o algo así, pero eso fue muy distinto, ¿cierto? Lo cierto del caso es pues, que el florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810. Todo fue bien preparado, como un juego de ajedrez, ¿cierto? José Miguel Pey, Camilo Torres, oiga, gente muy templada, Jorge Tadeo Lozano, decidieron hacer un meeting y de esta manera don Antonio Morales, uno de los que iba a entrar en escena, dijo que listo, que tranquilos, que él estaba dispuesto, que a lo que fuera, ¿cierto? Básicamente, ¿qué era? Vamos a torear a González Llorente porque ese es un tipo que es español y el tipo seguro que nos va a decir que no, ¿cierto? Y vamos a poner eso. Y vamos a hacerlo un viernes. Fíjense que la Plaza Mayor estará colmada de
todas las clases sociales por ser el día habitual, ¿cierto? Pero dijeron, hombre, ¿y si de pronto si nos entrega el florero, qué hacemos, cierto? Evidentemente, cuando fueron, pero no fue, como dice el poema, Antonio Morales, quien fue allá, sino don Luis Rubio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron a Francisco José de Caldas? Que si esto fallaba, que él pasara por ahí, que era un patriota, y saludara a González Llorente. Y entonces ya ellos se emberriondaban con Francisco José de Caldas, que por qué hacía eso, ¿cierto? Bueno, Llorente muy discretamente le dijo, señores, pero pues que yo le he prestado mucho, hermano, y ya me lo tienen muy acabadito, ¿cierto? Ustedes sabrán, pero si quieren yo se lo presto con mucho gusto, ¿cierto? Se le estaba dañando el plan. Exactamente, en ese momento pasó Francisco José de Caldas y le dijeron, bueno, ¿y usted por qué está saludando a este chapetón? ¿Cómo así? Y ahí fue donde se agarraron, ya no se agarraron con el chapetón, con González Llorente, sino con su propio compañero, lógicamente era una pantomima, y se agarraron y ahí arrancaron con pancartas, arrancaron con de todo, una cosa y otra. La gente pidió audiencia pública, pidió que el virrey se asomara al balcón, que tenía que hablar con nosotros, o nombrar una junta, ¿cierto? Para que llegaran a un acuerdo. Esto no podía quedar nada más y que se fueron, ¿cierto? No había más, no había nada de eso. Y entonces allá había un señor entre los criollos, los que estaban liderando el proceso, nada menos que el tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, ¿cierto? Un tipo para arengar a la gente, pues tenía unos dones especiales, y se sube este hombre a un balcón y dice, santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Esto lógicamente pues causó todo el impacto, porque hacía 28 años habían despedazado a una cantidad de personas, ¿cierto? Y entonces ahí vemos cómo todo eso fue algo preparado, pero algo que de alguna manera hizo que el virrey, que la misma España, que estaba a unos 7, 8, 10 mil kilómetros de aquí, se diera cuenta que aquí había indios, pero que había también mestizos, que había de ellos mismos, o sea, los criollos, que estaban sufriendo penalidades y que necesitaban hablar con ellos, ¿cierto? Bueno, José, como todo hecho histórico desencadenó seguramente unas consecuencias, unos efectos, ¿cuáles fueron esos hechos puntuales que se dieron una vez se dio el grito de la independencia? Jennifer, pues de todas maneras, los efectos fueron graduales. De hecho, hasta 1819 hubo varias batallas muy importantes, lógicamente con el grito de independencia como referente, ¿cierto? Entre las más importantes consecuencias están la abolición de la esclavitud debido a los movimientos cimarrones, que eran esclavos americanos que huían buscando la libertad y se refugiaban en la montaña. Era prácticamente legalizarlos. Veamos, por ejemplo, que el 20 de julio de 1810 se dio entonces comienzo a la independencia con el florero de Llorente, que como vemos ese mismo día se firmó el acta de independencia. Tratando de unificar los criterios, se creó la República de Cundinamarca el 19 de febrero de 1811 al mando de Jorge Tadeo Lozano, que era uno de los criollos, ¿cierto? Luego se libró la batalla de Cúcuta, y entre 1911 y 1914 más regiones promulgaron decretos y formaron provisionales para decretar autonomía del yugo colonial. Era básicamente una independencia, ¿cierto? Lo malo de esto es que todo esto no le gustó a los españoles y volvió la reconquista, es decir, a quitarles todos los derechos que habían dado la reconquista española de la mano de Pablo Morillo. Ordenó la captura y fusilamiento público de los opositores, entre ellos Policarpo Salabarrieta y su novio Alejo Sabaraín, con la idea de poder volver a dominar los territorios, ¿cierto? Por eso es que ya aparece Bolívar y vemos las batallas grandes que van a librarnos del todo del yugo español, ¿cierto? Mire, José, cómo es de bonito que usted hoy nos abra un espacio para compartirnos todo este conocimiento que tiene y lo pongamos al servicio de nuestros televidentes, pero también de nuestros asociados.
Hoy, infortunadamente, esos recuentos históricos tal vez no tienen un rol protagónico y muchas veces celebramos un festivo sin saber por qué lo estamos celebrando. Así que este es un gran aporte que hacemos desde el Grupo Cogranada de nuestro programa Visión Solidaria para que también vayamos al pasado y encontremos muchas de las cosas que hoy podemos gozar y disfrutar, como es el tesoro de la libertad. Exactamente, Jennifer, es que si nos quitan los referentes de patriotas, los referentes de batallas, pues nosotros quedamos sin historia, ¿cierto? Y entonces, ¿a quién imitar? Así es, esto es un aporte a la cultura, a la educación y también a la historia. Y en Cogranada, pues, crecer para servir es también poner al servicio de las personas todo ese conocimiento que tenemos en nuestra organización con personajes como lo son tú, José Carlos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nutrida nota sobre el 20 de julio, día donde celebramos el grito de la independencia de Colombia. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes te queremos hacer una invitación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver este y otros programas que hemos emitido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para estar enterados de las novedades del Grupo Cogranada. Nos vemos en una próxima emisión de Más Historias con Visión Solidaria.